Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog número 143 de la vida de un veterinario de vacas. Vamos a echarle un repaso a los últimos casos presentados durante las últimas semanas. Vamos. Bueno, esta es una situación que yo vengo observando cada vez más y es una situación bastante preocupante. Cuando yo estoy enfrente de estos casos clínicos en donde a mí el cliente me dice es que la novilla, la vaquillona, la vaquilla, como ustedes le quieran llamar de acuerdo al país donde ustedes estén viviendo en este instante, ya salió o no quiere dar leche por un pezón o por el otro pezón, sin duda alguna la cuestión se complica. Resulta que yo lo que normalmente hago es, como siempre, utilizar la ecografía para ver, aunque lo que normalmente la gente hace es meter una sonda a ver si por lo menos tiene el canal del pezón. Yo lo que hago es utilizar la ecografía para observar qué tanto problema es el que hay presente. Lo que nosotros encontramos en estos dos casos que les voy a mostrar a continuación es una situación bastante particular y ya se las voy a describir totalmente en voz. Existen dos manifestaciones de este tipo de patologías. La primera es que no llena el canal del pezón. Y ustedes pueden ver ese pezón delantero derecho, el anterior derecho, que se ve prácticamente vacío y obviamente no sale la leche. ¿Qué es lo que yo procedo a mirar? Que realmente haya canal del pezón. Porque existe una patología en donde no hay canal del pezón. Como aquí nosotros lo podemos ver, esta es una ecografía de pezón, nosotros podemos darnos cuenta que sí hay canal del pezón. Tiene un material espeso en su interior y que pues obviamente nosotros la vamos a poder sondear. Posteriormente a que nosotros sepamos que si hay canal del pezón, vamos a hacer un seguimiento como lo estamos haciendo en ese instante, mucho más hacia dorsal, o sea hacia la glándula mamaria, y en este caso nosotros vamos a dar cuenta que hay cisterna del pezón, como ustedes, cisterna de la glándula, perdón, cisterna de la glándula. Y al haber cisterna en la glándula observamos que dentro hay un coágulo. Y esta situación no es común, pero suele suceder que lo que tenga el animal, por más que llene la glándula mamaria para el ordeño, lo que tenga es un coágulo. Ahora, disolver este coágulo no es una situación sencilla. Y aunque nosotros podamos pensar que ese coágulo nosotros le podríamos meter alguna sustancia para poderla diluir, resulta que no es tan fácil. Nosotros tenemos algunos medicamentos que disuelven la fibrina, pero resulta, y como ustedes lo pueden ver ahí, nosotros a este animal le hicimos el intento, porque como ustedes también lo vieron, sí hay canal del pezón, sí hay cisterna de la glándula, pero ese coágulo que está allí presente está bloqueando la salida de la leche, evitando que pues la vaca suelte la leche por el pezón. Yo les cuento que en este caso nosotros hicimos el intento de aplicar medicamentos fibrinolíticos y la cuestión no funcionó. Este pezón de este animal terminó perdiéndose, lo cual es muy triste porque recuerden que las novillas generalmente son las de máxima genética. Ahora pasemos a este segundo caso en el mismo chequeo reproductivo en la misma finca con un animal también de los mismos días posparto, que eran 2, 3, algo así. Y aunque parezcan vacas iguales, son novillas diferentes. Y observen la diferencia de la manifestación de esta lesión intramamaria. Nosotros vamos a observar de entrada que el canal del pez, bueno, en este caso la glándula mamaria obviamente tiene un grado de mastitis bastante severa, como ustedes pueden ver todo ese punteado blanco hiperecoico o ecogénico bastante brillante en el interior de la glándula. Cuando nosotros acercamos la imagen, claro, como estamos utilizando una sonda de 12 MHz, nosotros podemos ver un mundo de diferencia lineal, ¿no? Un mundo de diferencia en la manifestación de la enfermedad. Podemos ver un grado de inflamación bastante severa, sobre todo en la parte superficial de la glándula, pero lo que sí estamos observando es que la parte interna está bastante afectada, sobre todo por infección e inflamación, por esos puntos blancos brillantes que estamos viendo allí. Pero cuando nosotros vamos a observar directamente el pezón, que es lo que vamos a observar en este instante, vamos a ver que el pezón está tapado literalmente, y aquí en un corte transversal, como ustedes lo pueden ver allí, literal por una masa, ¿cierto? Bastante densa dentro del canal del pezón, como ustedes, vuelvo a insistir, lo ven allí en un corte transversal. Lo cual
es otra manifestación de este tipo de patologías y para nosotros, o para mí por lo menos de origen genético, que observo cada vez más comúnmente en los animales de la zona donde yo trabajo y que es algo realmente preocupante y que poco se habla en la academia, o por lo menos en la academia cercana en donde yo estoy. Y observen ese pezón totalmente tapado por un material totalmente denso, horrible, diría yo, en mis palabras, que finalmente, por más que nosotros tratamos de pasar la sonda, tampoco funcionó. Y es otro animal que pierde un pezón, muy triste la situación, cuando ni siquiera ha comenzado su vida productiva. Y aquí en esta parte yo quiero hacer de nuevo un stop, una parada para poder volver a hablar de esto personalmente. Porque a mí realmente me llama la atención esta situación. Entonces, cuando yo me enfrento a este tipo de casos, la historia normal clínica de un animal, esto es que me dicen es que no bota la leche. Entonces yo tengo dos cosas que hacer. Primero que todo, tengo tres cosas que hacer. Está el esfínter del pezón patente, o sea, está abierto. Si está cerrado, simplemente va a hacerle un agujero y listo. Claro que eso se puede volver a cicatrizar, sí, por supuesto. Pero ustedes con una sonda, con un dilatador de pezón, pueden mantener ese tejido separado para que se cicatrice de una forma normal. Segundo, está patente, pero resulta que no llena el canal del pezón. Si no llena el canal del pezón, tengo que mirar o no tiene o está bloqueado. Si ustedes no tienen ecografía, ¿cómo lo hacen? Simplemente meten una sonda. Si no entra, ojo, porque puede ser que no tenga. Entra con suavidad, no hay que hacerle fuerza porque de pronto pueden llegar a causar un daño aún mucho mayor. Pero yo normalmente utilizo la ecografía y para eso es que se hace. Oiga, ¿lo tiene? ¿Observo material en ese canal? ¿O realmente están pegadas las paredes y no hay nada que hacer? Tercer punto, no hay cisterna de la glándula. La cisterna de la glándula, ¿qué es? Cuando todos esos canalículos galactóforos, todos los conductos galactóforos que son los que filtran, o donde están las células que filtran la sangre para convertirla en leche, llegan a un punto arriba del pezón que se llama la cisterna de la glándula. Eso puede estar, como les mostré, tapado o ausente genéticamente, lo cual también es un problema. Mejor dicho, cualquier cosa de estas es realmente un problema. Yo les he mostrado aquí en el canal de YouTube, sobre todo una vez me acuerdo mucho que teníamos, era los esfínteres no patentes, lo cual es la situación más fácil, una aguja y listo, se acabó el problema, evito que se peguen los pedazos. Pero de otra forma, cuando el problema es en el canal del pezón o en la cisterna de la glándula, uno debe tratar de generar un pronóstico, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Y es, uno le dice, vamos a tratar de luchar aquí esta situación porque son animales de primer parto, imagínense cuánta plata hay allí involucrada para la crianza, para que no den leche ya de entrada el 25% menos. Pero yo tengo que poder dar un pronóstico y decirle a la gente qué es lo que puede esperar, que normalmente es una cuestión poco positiva. Y este casito se los quiero mostrar porque me parece bastante interesante. Hace poco tuvimos un brote de una enfermedad horrible y no quise montar el blog aunque hice el video porque no quiero meter en problema a las ganaderías y mucho menos a los clientes. Pero resulta que cuando uno utiliza una vacuna, sobre todo vacunas de dudosa reputación, y no quiero aquí mencionar marcas, ni países, ni nada de eso, pero cuando uno utiliza vacunas de dudosa reputación o de dudosa calidad, yo como sé que una vacuna es de dudosa calidad sin tener que hablar mal de las vacunas, es por el efecto negativo que genera sobre el animal. Yo quiero tratar de prevenir algún tipo de enfermedad, pero termina esto en un problema parecido a este. Ustedes pueden aplicar las inyecciones subcutáneas de bajo volumen, obviamente, en diferentes puntos. El punto más común es el cuello, en la tabla del cuello, subcutáneo, listo. Pero resulta que hay lugares en donde nosotros trabajamos donde vacunar en la tabla del cuello no es tan fácil, como cuando utilizamos las salas de ordeño para poderlo hacer. Entonces, la fosa isquiorrectal es un lugar muy común de la aplicación, por ejemplo, de lactotropina, de un montón de medicamentos, dentro de eso también de las vacunas. Resulta que es normal que alguna vaca se inflame, pero cuando todas se inflaman de esta magnitud, hay veces hay una inflamación tan grande que inclusive bloquea la salida de la materia fecal, pues es cuando la cuestión se complica. ¿Y qué le dice uno a la gente? Obviamente aquí la situación no es fácil, no vamos a ponerle antibiótico a todas, no vamos a ponerle antiinflamatorio a todas, simplemente hay que esperar. Pero piensen eso, cada vez que utilicen una vacuna, piensen,
La vacuna es de dudosa reputación, no es de un lugar famoso. Yo sé que todo esto suena feo, pero traten de no poner en un lugar en donde si llega a haber una inflamación fea, va a afectar la vida del animal. Ahora, les estoy mostrando estas 2 ecografías. Por favor, no son patologías, son ecografías de vacas sanas. Pero vamos a hablar acerca de una terminología, un término que está poniendo doctor Giovanni Nemi. Para los que no conocen, ecografista reproductivo de la vaca de Italia, quizás el más importante del mundo, lo está poniendo sobre la mesa. Sobre todo lo está poniendo sobre la mesa cuando hablamos de la ecografía sentimental Doppler. ¿A qué se refiere con la ecografía sentimental el hombre? A cosas que nosotros hacemos que agradan a la gente, pero que realmente tienen muy poca funcionalidad diagnóstica. Y yo sé que seguramente muchas personas que están hablando, que están escuchando este blog o lo están viendo con sus propios ojos, hacen ecografía Doppler para la reproducción. Pero yo les digo, con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo a todos los 40.000 seguidores que están en este blog, tengan mucho cuidado. Solamente les dejo eso. Y seguramente en Instagram han visto varias veces lo que yo les muestro y les quiero decir con la ecografía sentimental. Tengan mucho cuidado. De entrada también les quiero decir, a ustedes no se les hace raro que ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Nueva Zelanda, ni en Japón, ni en Corea, ni en Asia, ni en el África hagan ecografía Doppler de la reproducción. ¿No les llama eso fuertemente la atención? Pero dejándolo de lado, les estoy mostrando estos 2 casos hermosos. Porque aquí estamos hablando de ecografía no reproductiva, ahora sentimental. En la primera ecografía les estoy mostrando las glándulas adrenales. Ustedes saben que para los ecografistas de perros y gatos las glándulas adrenales son unos órganos de mucho reto para poderlos encontrar y que sí presenta mucha patología estos órganos en los animales pequeños. En las vacas realmente son muy raras, pero les estoy mostrando ecografía sentimental. Qué hermoso poderlas ver. Ahora les estoy mostrando en la segunda ecografía el páncreas. Oiga, ¿cuánta gente ha visto el páncreas de una vaca de leche? Volvemos otra vez a la ecografía sentimental. ¿Cuántas patologías de páncreas hay de las vacas de leche? Ahí se las dejo. Ahora, esta ecografía compatible durante un chequeo reproductivo, obviamente, con una acidosis ruminal. Ustedes ya saben que la acidosis ruminal está muy determinada por las burbujas, la diarrea, digamos que fétida, y si usted... ácida. Las burbujas en la materia fecal. Pero observen una ecografía normal de una vaca con acidosis, observen el contenido intestinal y observen las paredes del intestino, que deberían ser absolutamente mucho más delgadas para los que hacen ecografía no reproductiva a diario. Una acidosis ruminal que también puede ser obviamente confundida con una enteritis. Ahora me toca, por último, este caso. Me dicen, la vaca lleva enferma unos días, posparto. Normalmente uno, ¿qué piensa cuando hay un animal enfermo posparto? Obviamente piensa en una retención de placenta. Entonces uno comienza a hacer todas las preguntas respectivas acerca de una retención de placenta, bla, bla, bla. Luego de eso, uno dice, oiga, ¿no será que puede ser que tenga desplazamiento de abomazo? Como el lugar donde yo vivo, esa patología no es tan común, y está como muy asociada a diferentes zonas del año en donde al momento yo no he podido determinar cuál es la razón real por las cuales las vacas hay momentos del año donde haya mayor desplazamiento de abomazo. Pues digamos que el diagnóstico cuando uno no está ahí presente se complica. Pero digamos que uno confía en lo más común, y lo más común es una metritis. Entonces uno comienza con antibiótico. Después de eso le dicen a uno es que la vaca comenzó a defecar color negro. Entonces uno dice, bueno, puede ser que lo que tenga sean úlceras en el abomazo, es lo más común. Pero resulta que finalmente uno va a la finca, porque el animal no quiere mejorar. Cuando yo me encuentro a este animal, lo primero que llegan y me dicen es, hay algo raro en el animal. Y es que la vaca no come comida porque está bastante anoréxica, ¿cierto? Pero siempre se ve llena. Y uno dice, miércoles, de pronto es un desplazamiento de abomazo. Que esté ocultando ese abomazo lleno de gas, de pronto está ocultando el rumen que está vacío. Entonces, obviamente lo que uno procede a hacer es a la percusión. Yo no escucho ningún ping al primer instante al lado izquierdo, que es el desplazamiento de abomazo más común. Pero cuando comenzamos a hacer, porque también me dicen es que la vaca tose de vez en cuando. Entonces uno dice, una neumonía. Ahora observen la ecografía.
Cuando después de haber revisado el pulmón izquierdo, recuerde que el bovirus arranca por el lado izquierdo, nos damos cuenta que el pulmón no es el problema, por lo menos el izquierdo. Pero cuando voy al abdomen ventral izquierdo, ¿cierto? En la región reticulorumen abomaso, nos damos cuenta que hay una acumulación de líquido anecogénico en ese punto, pero también observamos que hay una irregularidad de la pared del retículo, que es el que está, la media luna que está hacia el lado izquierdo. A nosotros de entrada eso nos llama bastante la atención, porque puede ser que haya en este caso una ascitis y de pronto se esté ocultando un mal de alturas, de pronto. Pero de todas formas nosotros utilizamos este método diagnóstico para diagnosticar y ver muchas cosas más de las que normalmente se pueden ver. Claro que nosotros ya consideramos hoy en día la ecografía abdominal como de rutina normal en un examen clínico de una vaca que tenga una patología o una enfermedad de la cual yo tenga que tratar de diagnosticar el origen y la causa de esa enfermedad. O sea, nosotros hacemos ecografía no reproductiva de la vaca a todas las vacas que no tengan enfermedad fácilmente diagnosticable o aparente. O sea, si una vaca tiene un miembro fracturado, pues no le vamos a hacer ecografía al miembro fracturado. Esa es la razón por la cual nosotros podemos ver muchas más patologías de las que mucha gente ve. Y simplemente es porque nosotros hacemos ecografía a casi todas las vacas que tienen patologías no frecuentes, digamos. En el fondo del abdomen izquierdo, aquí seguimos mucho más hacia ventral, encontramos este órgano que está con material ecogénico en su parte interna, pero vemos algún material fibrinoso en su parte, digamos, encima de su pared. Obviamente todavía con líquido alrededor de ese órgano. Y observen este otro órgano que se le ven como si tuvieran lineecitas. A mí de entrada eso ya me llama fuertemente la atención y yo quiero pasar hacia el otro lado. Cuando yo me paso al lado derecho, veo tórax, listo, no hay nada, y observo el omaso lleno de líquido, lo que jamás en mi vida yo había visto, simplemente lo había visto reportado en la literatura. Aquí se los presento, es una omasitis obstructiva. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué diablo yo le estoy viendo las hojas al omaso, al librillo? Como se la están viendo ustedes ahí, porque recuerden que el omaso siempre se ve, recuerden el bovirus, solamente se ve el borde. Yo nunca le puedo ver el interior a no ser que esté enfermo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué diablos el omaso va a estar lleno de líquido? Obviamente va a haber una obstrucción. ¿Una obstrucción en dónde? Primaria, este sigue siendo el omaso. ¿Primaria en el omaso? ¿O será que hay una obstrucción mucho más hacia caudal? Y aquí es donde yo comienzo a examinar y es donde viene la anatomía ecográfica a actuar, porque de acuerdo al lugar donde yo estoy poniendo ese transductor es donde yo debo analizar qué órgano es el que estoy yo viendo y si es la posición normal, obviamente. Cuando yo sigo hacia caudal me encuentro con este órgano lleno de líquido. Y yo al principio pensé inclusive que ese líquido estaba libre en el abdomen, pero después me puse a mirar fijamente y me di cuenta que estaba contenido dentro de una pared. Ese órgano que ustedes estaban viendo en ese instante, que ya obviamente va a aparecer aquí más adelante, es el abomaso. Y el abomaso en este caso, ustedes las lineecitas que le ven son los folds, los pliegues del abomaso. Se ven llenos de líquido edematosos y está inmensamente gigante. Subía inclusive hasta por encima de la porción media de las costillas, inclusive hasta las últimas costillas, hasta los últimos espacios intercostales. El omaso era inmenso. Y obviamente ese el abomaso que le estaba mostrando ahí estaba inmenso. Y obviamente en la porción dorsal de ese abomaso había un ping. Cuando nosotros juntamos, como vemos ahí, vísceras, líquido y vemos el abomaso totalmente edematizado, observen la pared del abomaso que se ve negra. Eso quiere decir que seguramente hay un grado de lesión en la pared también. Cuando nosotros conjugamos el ping más el grado de lesión, estamos enfrente a un desplazamiento abomaso a la derecha. En este caso, seguramente, porque no lo podemos confirmar con esta ecografía, debe haber o torsión o vólvulo. Porque yo no me voy por el lado del vólvulo. Porque resulta que el vólvulo generalmente causa un cólico muy severo y agudo. En este caso no había. Seguramente había una torsión no totalmente estrangulada, pero sí una torsión totalmente hecha. ¿Por qué nosotros no procedimos a hacer la cirugía? Porque resulta que nosotros ya nos hemos arriesgado a esto
Y cuando uno abre el abdomen y tan solo con tocar el abomazo, la pared está tan friable, inclusive como ustedes la están viendo ahí, que apenas ustedes la tocan, eso se rompe y se estalla, causando una peritonitis masiva y obviamente la muerte. Entonces, nosotros sabiendo que esto es una cosa muy mala, vamos a ir a delimitar, como ya les he mostrado en varias ocasiones, el gas con el líquido y vamos a perforar. Y observen el líquido que está saliendo allí, lo cual nos confirma que la situación no es nada buena. Nosotros aquí hemos desinfectado con yodo y alcohol, aunque no depilamos. Pero definitivamente esto es una vaca que tiene un problema muy grave y que debe ser descartada. ¿Por qué? Porque a pesar que yo me la quiera dar de artista, por la experiencia negativa que hemos tenido en el pasado, quizás no valga la pena dársela de artista. Y bueno, si usted llegó hasta acá y no se ha suscrito al canal y no le ha dado dedito arriba, debería darle vergüenza. Y espero les haya gustado este último vlog de la vida de un veterinario de vacas, compartiendo algunos casos y diciendo algunas verdades, por lo menos para el doctor Camilo Cabra. Para todos, veterinariodevacas@hotmail.com. Buena suerte.